Hola, bienvenidos. Soy Joaquín Puerta y hoy estamos un día más en Tertulias Eléctricas. Hoy vamos a tratar un tema diferente, no va a ser un tema técnico de iluminación, pero sí está englobado con el sector eléctrico. Y se trata de Reino Unido. Vamos a hablar de cómo es el Reino Unido en cuanto al sector eléctrico, cómo son sus características, y para ello tenemos como invitado a Santiago Navarro, director de Arcos Light en Reino Unido. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Joaquín. Bienvenido, Muchas Santiago. gracias por invitarme y, bueno, agradecerte y animarte a toda esta labor que estás haciendo de formación y de comunicación de lo que es el sector eléctrico, que te sigo fielmente, ¿eh? Y es Eres un fiel muy seguidor. interesante toda esta labor que estás haciendo. Muchas gracias, Santiago. Nada. Bueno, pues el tema a tratar hoy va a ser, como ya digo, va a ser tratar de descubrir cómo es el sector eléctrico, cómo es el sector de la iluminación en Reino Unido, y qué mejor que en este caso bueno, que te tengamos a ti como invitado, como director de Arcos Light en UK, en Reino Unido. Y entonces, bueno, pues vamos a tratar de que todos los que nos escuchan puedan entender cómo es el trabajo, cómo es la labor, cómo se realiza, cómo son las características del sector allí en Reino Unido. Y bueno, pues por mi parte vamos a dar comienzo con las preguntas. Cuando tú quieras, estoy preparado para el examen, no hay problema. Bueno, en primer lugar, Santiago, hay un tema muy comentado en los últimos 3, 4 años, que es el Brexit. Y entonces, bueno, pues creo que podría ser un buen comienzo hablar sobre qué cambios ha habido en Reino Unido tras el Brexit. Bueno, una vez más, agradecerte la invitación y sobre todo el interés que has mostrado por el mercado UK, donde llevo viviendo 10 años y realmente en Londres en lo que se respecta a la iluminación, cada día es como un máster. Entonces, bueno, se están viviendo momentos apasionantes hasta que ha surgido todo esto del COVID y nos ha paralizado un poco todo, ¿no? Sí que me gustaría, para hacer entender exactamente por qué ha cambiado o por qué no ha cambiado mucho por el tema del Brexit, el mercado inglés, es dar unas cifras para que se vea la entidad del sector eléctrico en UCA, ¿no? UCA es una economía de 2,5 billones. España, para que tengamos la referencia, es 1,4. Y todo lo relacionado con diseño en UCA genera 350 millones de euros cada día. O sea, esto significa 15 millones por hora. ¿Eh? Todo lo relacionado con el mundo del diseño en su más amplia medida. Lo primero que yo me acuerdo que aprendí cuando llegué aquí, es que todo el mundo lo comentaba, sobre todo en la comunidad de diseño de Londres, es que tienen hechos los números de que por cada euro que se invierte en diseño, incrementan 5 en exportaciones, 20 en ventas y 4 en beneficio. Son esos números que todo el mundo repite para ver la importancia de la industria del diseño en Reino Unido. De todo este gran paquete que significa el diseño en Reino Unido, significa el 5% del PIB. Y en números es exactamente igual que lo que España genera en turismo. Entonces, una vez que se entiende la importancia de esta industria en UK, dentro de la cual está metido pues, la arquitectura, los proyectos, el diseño, etcétera, etcétera, es fácil de entender que el gobierno se ha procurado en protegerla al máximo posible, indiscutiblemente. Entonces, realmente con el Brexit no ha habido ningún cambio, digamos, sustancial.
sí que lo hubo en el momento de mayor incertidumbre, porque muchos proyectos se quedaron muy paralizados. En lo que es la industria del diseño, digamos que Inglaterra exporta el proyecto, pero importa la mayoría de los bienes. Entonces es una cadena que se ha salvaguardado en todos los apartados, y realmente pues no hay trabas burocráticas más que las, digamos, puramente necesarias, pero ni la mentalidad de la gente, ni del gobierno, ni de nadie ha pasado por cortar esta potencia que significa esta industria para Inglaterra. Entonces, en estos momentos, cambio como tal no lo ha habido. El cambio que sí que se está notando es que en estos momentos está siendo mucho más fácil entablar relaciones comerciales con terceros países que no europeos, particularmente de la Commonwealth, pues con Australia, con Estados Unidos, con Canadá. Está siendo mucho más fácil, con lo cual el mercado se está abriendo todavía más, se está viendo que se está abriendo todavía más. Interesante. Sí, ese es un poco, ya te digo, ayer estuve repasando algunas notas que tenía y solo por dar una pincelada, en lo que es arquitectura en Londres, 1 de cada 3 trabajos es para personas que no son ingleses y 1 de cada 2 son mujeres. ¿Qué dato más interesante? Bueno, es poner en perspectiva lo que significa esta industria y por qué el Brexit en realidad no la ha empeorado en relación con Europa, y sí que está mejorando en relación con terceros países. Con terceros países, exactamente, sobre todo de habla inglesa. Sobre todo parte de la Commonwealth, como Canadá y Australia, que son las mayores potencias dentro de la Commonwealth, y se espera brevemente un acuerdo muy, muy favorable con los Estados Unidos. Claro, el nivel de expansión y el potencial es altísimo para Reino Unido. Créeme que sí. La verdad es que yo tengo que decir que se nota que hay... se nota, yo creo, el acierto de dejar a un lado la pesada burocracia europea en determinadas cosas. La Comunidad Europea, en muchas cosas es muy favorable y muy beneficiosa, y a España nos ha ayudado muchísimo, pero a otros países, digamos, se está empezando a ver que funcionan mejor solos. Es el caso de Inglaterra. Sí, sí, bueno, y lo veremos durante los próximos años. Ya lo verás, porque enseguida, en cuanto ahora se acaba de firmar un tratado con Japón muy beneficioso, con Australia, por supuesto, con Canadá, y en cuanto llegue el desarrollo de la firma del tratado con Estados Unidos, que se espera de manera inminente, ten en cuenta que en estos momentos la industria, por hablar de lo nuestro, ¿no?, la industria del diseño y de los proyectos, y etcétera, etcétera, de las ingenierías, que son base en este país, van a tener un mercado que básicamente es el 50% del PIB mundial. Sí, sí, no, el potencial es altísimo. Muchas veces desde España lo que se nos ha contado del Brexit realmente ni siquiera, bueno, no es la realidad. O sea, el telediario del día a día no te informa de cuáles son los motivos del Brexit, no te informa de... No lo es. Yo solo quiero dar el ejemplo de, por ejemplo, lo que ha pasado en la vacunación. Aquí en UCAN han gestionado ellos las vacunas. No, ¿sabes? No hay problema. Hay vacunas suficientes para todos. Yo estoy vacunado. El 60% de la población está vacunada. Pero claro, desde aquí sí que se oyen los líos que hay con las vacunas, ¿sabes? Que si esto, que si no hay. Y al final, bueno, en ciertos aspectos la falta de burocracia es buena,
y en otros aspectos, pues es lo que quiero decir, que la Comunidad Europea ha hecho muchísimo por Europa y está haciendo, y a nuestro país, a España, le ha ayudado muchísimo también. O sea, que tiene sus dos aspectos, pero el viajar solo en estos momentos, una cuarta potencia mundial, pues yo creo que para este país va a ser muy bueno. Claro, no, sí, es parecido a las empresas que son muy grandes, que tienen que viajar todos juntos y al final, pues los procesos son más lentos, no tienen tanta agilidad y luego tienes empresas muy pequeñas con poca estructura que pueden adaptarse rápido a los cambios, pueden maniobrar de una forma diferente y en muchos casos, pues les beneficia el estar solos y el tener una estructura pequeña. Esto mismo lo Es podemos... exactamente, es exactamente, es exactamente eso. Al final, y esto es un asunto, por hablar, simplemente es un asunto político, porque personalmente, digamos, los ingleses adoran Europa. Quiero decir que se sienten, no es que se sienten ingleses, por supuesto, como el español se siente español, pero adoran Europa y en particular España. O sea, quiero decir que no es un tema personal de que digan, no, esto no pasa. Es un tema político y económico que, bueno, ha surgido así. Pero ya te digo que España somos más que bienvenidos en este país y ellos están esperando como locos que abran las fronteras para ir a la costa española a disfrutar. O sea que sí. Sí, sí. Sí, no, aparte, eso sí que nos llega ya información de que probablemente este verano empiecen ya las llegadas masivas, que parece que no va a haber ningún problema. Vamos, esperemos, ¿eh? Yo ya hace casi 2 años que no estoy en España y en cuanto pongan el semáforo verde, vamos, yo voy a ser el primero en la línea de embarque para estar unos días en España, que echo mucho de menos, la verdad. Pues sí. Bueno, pues ya sabes que aquí te esperaremos con los brazos abiertos. Gracias, Joaquín, que me aprecias. Gracias. Bueno, dejando el Brexit a un lado y ya habiendo aclarado que realmente no han habido cambios, que se puede trabajar perfectamente con Reino Unido, en las aduanas no hay problemas, nosotros mismos estamos trabajando en Reino Unido y no hay ningún tipo de problemática. Pasaríamos a la parte de cómo se estructura el sector de la distribución de material eléctrico, las empresas instaladoras, las ingenierías, las arquitecturas, las constructoras, los lighting designers, los diseñadores. ¿Cómo se estructura todo el sector? Claro, lógicamente relacionado con el sector de la construcción, el sector eléctrico. ¿Cómo se organiza? ¿Qué diferencias hay respecto a España, tú que conoces los dos mercados? Bueno, básicamente los intervinientes en el proyecto son iguales. Básicamente, la estructura y el desarrollo de un proyecto son básicamente iguales, desde la propiedad, pues, pasando por la arquitectura, la ingeniería, el contratista general, el contratista de instalaciones y acabando en la distribución del material eléctrico y, por supuesto, del fabricante. Siendo esta estructura que es básicamente similar, sí que dentro de cada uno de los intervinientes en el proceso de producción de un proyecto y de venta de ese proyecto, hay algunas diferencias porque entran dos figuras que yo creo que entran siempre, dos figuras importantes en el apartado de la iluminación, como son el lighting designer y en el apartado general de instalaciones eléctricas, lo que le llaman el value engineering, ¿okay? Que son empresas que perfilan y controlan los costes del proyecto en global. Y el lighting designer, como especialista de la iluminación, tiene un papel preponderante por supuesto, en todos los proyectos importantes y cada día más en proyectos medianos y pequeños, ¿no? Esto, yo al menos cuando dejé de trabajar en España, esto no estaba así. Y yo desde que llegué aquí lo vi, ¿no? El papel del lighting designer y el papel de estos value engineering, que intervienen, son dos figuras muy importantes con los que hay que trabajar
tanto en el capítulo de instalaciones como en el capítulo de iluminación. Y al final, la cadena de suministro básicamente sigue igual, igual que puede pasar en España, con todas las peculiaridades de cada proyecto que pueda suceder, ¿no? Hay proyectos en los que participa la distribución generalista y hay proyectos en los que no participa. Pero eso ya sucede, me imagino que en toda Europa, ya depende. Pero bueno, lo normal es que al final de todo participe una gran cadena de distribución que participe en el proyecto, pues suministrando no solo lo que es la iluminación, sino todos los materiales, que son muchísimos, como sabes, dentro de las instalaciones eléctricas. Entonces, diferencias en realidad, aparte de esa especialización, no hay ninguna. Quizás también hay una diferencia también importante, quizás, es que el proyecto en el apartado de instalaciones eléctricas se inicia muchísimo antes y se define muchísimo antes que en España. O sea, hay proyectos que se definen 3 y 4 años antes de su ejecución. Y están definidos. Sí, luego las ejecuciones están más planificadas. Sí, las ejecuciones, por tanto, están más planificadas, y antes de empezar están proyectadas, revisadas y planificadas. Con lo cual el periodo de ejecución es bastante corto, pero el proceso de maduración del proyecto hasta la ejecución es mucho más largo que en España. Mucho más largo. Pero la ejecución no. La ejecución en realidad, eso va a toda pastilla. Lo interesante que es la ejecución es lo que va a tiro. Eso va a toda pastilla pero todo el mundo está preparado, todo el mundo ha participado, todo el mundo que tiene algo que decir en la obra ha participado, ha sido revisado y ha sido planificado. Sí. ¿Vale? Y eso es súper importante para poder prever un plazo de entrega, para poder hacer acopio de material, el proceso de fabricación. Nosotros que estamos allí trabajando en Irlanda o en Inglaterra, es súper importante el poder tener una previsión y la verdad que lo notamos. Hay otros países en los que te piden un producto o un material y el plazo de entrega tiene que ser en 3 días y en cambio en estos países el plazo de entrega normalmente es más flexible, te permite entregar el material con más tranquilidad y evitar las prisas en muchas ocasiones siempre es positivo. Sí, es una manera. Por supuesto, hay momentos puntuales en los que, operaciones puntuales en los que puede existir, no sé, un cambio de última hora o cualquier incidencia, ¿no? Quiero decir que esto no son todo tampoco matemáticas, quiero decir que al final en lo que es ejecución puede salir alguna cosa y entonces hay que tener esa capacidad de reacción que la industria española la tiene muy buena, probablemente porque es una industria que vive muy tensionada por los plazos de entrega y todo esto. La industria española tiene una capacidad de reacción buenísima, que no la tienen los centroeuropeos o los italianos, que son más cuadriculados en su esto, ¿no? Y bueno, eso puede suceder, pero no es lo habitual. Lo habitual es que la competencia feroz es a la hora de gestionar, de tener el proyecto, más que a la hora de la venta final, que ya viene muy determinada por todo el trabajo anterior. El proyecto, o sea, la competencia feroz es en ese momento y en el momento de revisión del proyecto. Ahí es donde hay una competencia brutal, como hay en todos los sitios, una competencia brutal, pero no tanto a la hora de hacer la venta, que ya está muy definida. Sí, que como aquí en España, que en muchas ocasiones llega el momento último en el que ya hay que instalar mañana y aún se está decidiendo qué producto instalar o a qué fabricante comprarlo, ¿no? No, esto aquí la competencia feroz está en el tema del proyecto, cuando tienes capacidad de entrar o de no entrar, y en el tema de la revisión de las instalaciones, que estés en ese momento
en presupuesto o estés fuera de presupuesto. Entonces ahí es donde pueden entrar que te busquen alternativas o que si tú no puedes llegar, o etcétera, etcétera. Ahí es donde se ventila. Pero ese proceso es muy previo a la ejecución. Vale, perfecto. Vale, pues la siguiente pregunta va muy ligada a la anterior. La anterior pregunta era relacionada con la estructura del canal de venta, el canal de la distribución, instalador, ingeniería, arquitectura, constructora, etcétera. Y ahora un poco sería la pregunta, ¿qué diferencias hay respecto a España en la gestión de un proyecto, de un proyecto eléctrico? ¿Cómo es la gestión? ¿Qué, es decir, qué necesita el proyectista? ¿Qué información? ¿Cómo la solicita? Sabes que en España, por ejemplo, se hace mucha visita comercial. ¿Cómo se hace esta gestión? ¿Qué realmente necesita el ingeniero inglés o el técnico inglés para decidir qué solución utilizar, qué fabricante ubicar? ¿Cómo es esta gestión? Bueno, esto ha cambiado bastante en los últimos 10 años y ha cambiado mucho más tras este año y medio o un año de COVID, ¿no? Yo me acuerdo cuando vine, que se hacían, bueno, existía algo similar a lo que se hacía en España. A veces íbamos a alguno a hacer una visita con el catálogo y se presentaba, entonces se entendía el proyecto, se intercambiaban planos. Esto ya enseguida cambió, hace 10 años ya cambió mucho todo en estos momentos y a día de hoy todo, absolutamente todo funciona por vía virtual. O sea, en lo que es Londres, lo que son las visitas, eso se ha acabado, quiero decir, bueno, ya estaba acabado. Uh, y en este momento la industria, la empresa tiene que ser capaz de ofrecer online todo lo que el proyectista necesita. En estos momentos la mentalidad de un ingeniero o de un arquitecto o de un diseñador de interiores o de un lighting designer, la mentalidad es que si te tiene que llamar, le estás haciendo perder el tiempo. Porque te puede encontrar, no te puede encontrar. Entonces, inmediatamente salta a otro fabricante. Esto es así de sencillo y de cruel. O sea, si hoy en día en una plataforma web un fabricante no pone toda la información que necesita un ingeniero a su disposición, aquí no tiene nada que hacer. Muy complicado. Porque nadie pierde el tiempo en llamarte y decir, oye, es que no encuentro esta ficha técnica. Es algo que no se entiende, ¿sabes? Entonces, eso hay que estar totalmente preparado porque hoy todo lo tienes que ofrecer virtual, absolutamente todo. Y se acabaron las visitas y se acabó todo. Tienes que demostrar esa capacidad técnica y de transparencia, decir, este es mi producto. Y tú a última hora participas en lo que es un poco la valoración económica, en la negociación, en aportar alguna idea, que ellos pueden tener alguna duda, pero digamos que el 90% de todo está en que tú lo ofrezcas todo online. Sí. Sí, no, Si no estás matado. Que tiene sentido que una persona, si va a utilizar una luminaria, un producto en un proyecto, pues que pueda acceder a internet y encontrar el plano, saber dónde se atornilla, dónde se sujeta, qué mide el marco, qué mide de profundidad, de ancho, que es que son cosas que de verdad que deberíamos de tener ya muy actualizado y ser todos conscientes que esa información o está en internet o tenerla a día de hoy guardada en la cueva no sirve para nada. No sirve para nada, tienes que tenerlo, tienes que tener toda tu documentación en inglés, tus instrucciones de montaje, tus visuales, por supuesto las fichas técnicas, la documentación técnica accesible y de manera fácil, porque es que, ya te digo, hoy un ingeniero en Londres o un arquitecto trabaja por horas. O sea, cada hora que trabaja en el proyecto la factura.
Si una hora pierde media en localizarte para que tú le digas dónde está la ficha técnica, ha perdido dinero. Claro. Y claro, el dinero no está para perderlo, ¿sabes? Entonces, esto hoy en día, digamos que se da por sobreentendido. O sea, no es algo diferencial, sino que tú tienes que tener todo online de una manera sencilla y todo a disposición del prescriptor o del cliente. Luego las negociaciones económicas es distinto, ya es otra cosa, pero son otros intervinientes con los que tú interactúas más a nivel económico. Sí. Pero lo demás, esto es lo fundamental que tiene que tener la industria. Lo básico y necesario, y yo creo que van a Sí. marcar tendencia. Eso ya es una realidad, no solamente en Reino Unido, en otros países es necesario, absolutamente necesario, tener toda la información online, accesible, y a ti te llaman lo que tú dices, para negociar, para dar una idea, para dar un aporte técnico, para alguna pregunta interesante, ¿no? Oye, pues se puede hacer de esta manera o se puede hacer de esta otra, pero datos sencillos, simples, que son datos técnicos de la luminaria, eso sí o sí. Y la verdad que lo remarcamos, pero es que la realidad es que no todas las empresas lo tienen puesto. No, es lo que te quiero decir, que yo, afortunadamente, en la que estoy, tenemos una plataforma fenomenal y muy accesible. Tenemos incluso un media bank de todos los proyectos realizados y todas las fotografías de producto en alta resolución, totalmente abierto, no solo a los clientes actuales, sino potenciales, totalmente abierto. Y eso es, digamos, pero yo me he encontrado con empresas que eso no lo tienen. Que eso no lo tiene. Y si internamente eso no lo tienes preparado, tú no estás preparado para exportar a UCA. Porque de todos esos datos no solo tira la prescripción. El contratista general y el instalador necesita ese acceso también a los planos de montaje en inglés, que sean planos claros, a toda esa documentación necesita acceso todos los intervinientes. Si no, no funciona el asunto bien, ¿no? Te quedas fuera. Entonces, si la empresa eso no lo tiene arreglado, aquí no, no tiene nada que hacer. Quiero decir que... Bueno, pues ese dato que aquellas personas que nos escuchen y trabajen en un fabricante, ya sea de iluminación como de cualquier componente eléctrico o electrónico, que se lo anote, que Sí, si no lo tienen disponible a día de hoy, ya pueden trabajar en ello sí. si quieren No, estar al día y la tener industria, en la, el la mercado industria, inglés. sí, la industria española ha hecho un esfuerzo considerable en los últimos años. Yo conozco varias empresas en las que he estado trabajando y ha sido un esfuerzo considerable a ese nivel y a todos los niveles. Pero hay que saber que eso, o sea, que ya no hay mérito en eso, ¿sabes? No, Eso es lo no sé cómo básico decirte, para eso empezar. es como el valor de los toreros, ¿no? O sea, si no tienes valor, déjalo, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, Eso, para empezar eso, y ahora que ya lo tienes, venga, pues empecemos a rodar. Vale, bueno, Santiago, la siguiente pregunta bueno. sería, hemos hablado de cómo es el canal de la distribución, de cómo es es decir, qué diferencias hay en la gestión de un proyecto, con, digamos, con la ingeniería, con el técnico y demás. Ahora, te pregunto, cuando tú desarrollas una labor de prescripción, bueno, la pregunta es muy similar a la anterior, pero ¿es diferente la forma de trabajar entre España y Reino Unido cuando vas a realizar Ah, una labor de prescripción? eso sí que eso sí que te puedo decir que es totalmente distinto. Es un cambio uh, muy importante en lo que es el trabajar la prescripción aquí o trabajarla en España. Aquí yo cuando llegué hace 10 años me topé. Bueno, aquí digamos que la herramienta fundamental, digamos, bueno, no, incluso hoy se está utilizando, ¿eh?
la herramienta fundamental es un tipo de presentaciones. Vamos a ver, quiero empezar. Tú llamas a un prescriptor para ir a verle y no te recibe nadie. O sea, es decir, lo más que puedes hacer es adjuntarles el link de la web y ellos toman nota. Quiero decir, esto no. Sí. Entonces, para tener ese acceso personal a una reunión o un conocimiento personal, solo hay dos caminos. Uno, que es participar en eventos informales, que Londres está lleno de ellos, cada día hay uno. Entonces tú vas a hacer relaciones sociales con estos lighting designers, arquitectos, y entonces allí te conoces personalmente y puedes intercambiar un poco de esto. Hay empresas especializadas en hacer ese tipo de mítines entre fabricantes, lightings, arquitectos, y bueno, participa y tienes ese contacto. Esto, por supuesto, a última hora de día. Eso en Londres tienes 4 cada día, o sea, es brutal. Y hay que hacer el esfuerzo de hacerlo para tener ese networking. Si no tienes una agenda con gente, pues estás muerto. Claro. Y luego sí que formalmente para trabajar en la prescripción, digamos, directa en las oficinas, hay lo que se llaman CPDs, que es una presentación que está validada o bien por el Colegio de Ingenieros o el Colegio de Arquitectos, y entonces hacemos esas presentaciones en la hora de la comida en Inglaterra. Suele ser entre las 12 y las 12:45. Llevamos el lunch a la oficina y pues en una mesa hacemos esa presentación que está validada por estas dos instituciones, con el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros. Interesante. Para entender este mecanismo hay que saber que al estar validada, a las personas que van a atenderte, que son pues eso, los arquitectos o lighting designers, las personas que te atienden, ese periodo les computa como formación. Entonces, al computarles como formación, no es un dinero que pierden de su facturación por hora, sino que, bueno, tienen que cumplir esa formación. Y entonces son en esos 45 minutos donde tú puedes presentar de manera bastante indirecta, porque lo que no te validan es una presentación, digamos, de venta dura de producto. Porque no, tienes que aportar algo, ¿no? Tienes que aportar técnicamente algo, pero no, sí, no tiene que oler aquello a que te voy a leer el catálogo desde la página 1 a la página 200, porque quiero decir que la gente ya está enterada de los productos, sino no te lo validan y ya no entras en ese circuito, ¿no? Vale. Entonces, esa es la herramienta, esa y el networking diario, que ahí son las dos herramientas básicas para trabajar la prescripción. No hay otra manera. Quiero decir, a partir de ahí, tú puedes mandar emails, puedes llamar a la gente, cero. Quiero decir, esto es lo que hay. Te tienes que mover en esos dos puntos. Sí, la verdad y en estos momentos es súper interesante lo que comentas, y luego la gran diferencia que hay respecto a otros mercados en los que empiezas a visitar a las 9 de la mañana y hasta que te dé el mediodía, y luego comes y continúas hasta las 5 o 6 de la tarde. Y la verdad que es lo que tú dices, a nivel de eficiencia de tiempo, la cantidad de tiempo que ahorras haciéndolo así, de esa manera. Diciendo, oye, pues mira, yo de 12 a 1 menos cuarto tengo estas citas, sé que voy a aprovechar el lunch para formar, sé que me van a estar atendiendo porque ya está organizado y sabemos exactamente de lo que vamos a hablar. Y eso es súper eficiente. Es así, o sea, cada oficina tiene digamos, un director de la oficina al que tú le pasas la presentación, él la pasa a los diferentes. Bueno, te puedes encontrar en una reunión, en una CPD de estas, en el lunch, te puedes encontrar que estás hablando con 14 o 15 arquitectos o ingenieros que pertenecientes al despacho. Entonces, bueno, es tan informal como que nosotros llevamos el sándwich, llevamos, no sé, el lunch, y allí, pues entre una cosa y otra, pues en 45 minutos
haces marca, ¿sabes? Haces marca y eso es importante. Por supuesto, dejas caer eso, dejas caer un poco de producto, pero son presentaciones que al estar validadas estos colegios, ya te repito, no vale decir, mira, la página 1 de mi catálogo es esto, ¿no? Sí. Olvídate porque no tienes la validación. Y sí, es acostumbrarte a eso, es distinto, porque tienes 45 minutos y con esa oficina olvídate hasta el año que viene. O sea, ese es el disparo que tienes, 45 minutos. Tienes una bala. Punto. O sea, a partir de ahí, si tienes éxito, lo irás viendo, y si no has conseguido enganchar a la gente, pues también lo irás viendo, porque no tendrás nada, ¿no? Sí, para ellos es muy importante el saber transmitir y saber estar ahí y decir, oye, que les resulte interesante lo que les estás compartiendo. Eso es. Entonces, esas dos partes, y luego acompañas con el networking y te ven que en realidad la gente quiere ver que tú estás dentro del mercado, ¿sabes? Que sabes, que conoces cómo funciona esto, ¿no? Entonces, eso da confianza. Y bueno, es tan sencillo como cruel a veces. Claro. que, bueno, a veces preparas el lunch, lo llevas allí, tal cual, no sé qué, preparas CPD y por lo que sea no enganchas, ¿eh? A veces no enganchas todas. Y dices, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Así es el mercado de sencillo y de cruel a la vez, ¿eh? Bueno, pero al final, Sí, como tú dices, es un mercado así. también tan amplio que, bueno, esos días que tienes una mala actuación, pues bueno, puedes ir a otras Sí, sí. empresas que hay bastantes. Eso. Y esto, lo que son las CPDs, es así. En el working, por supuesto, se cortó con el tema del COVID. Y sí que te quiero hacer partícipe, porque casualmente la semana pasada estuve formando parte de una exposición de un proyecto interesantísimo que ya ha sido realidad en Londres, en el primer gran proyecto, que es unas oficinas en Shanghái para un banco de allí, local chino, que ha hecho Norman Foster. Ellos han hecho yo diría que es casi una joint venture con una empresa que se llama NVIDIA Omniverse, que es una empresa americana que ha desarrollado un interfaz de realidad virtual que cumple las leyes físicas. No es la realidad virtual de un juego de ordenador que, bueno, no cumple las leyes físicas. Este sí que cumple las leyes físicas. Entonces, es tan interesante como que en este momento ese proyecto se ha desarrollado, el arquitecto ha metido en esa realidad virtual el proyecto, y todos los intervinientes virtualmente, online y en vivo, han ido haciendo sus aportaciones dentro de esa realidad virtual. Eso a nivel de estructura, pero te hablo a nivel de interior, del diseñador de interiores, colocando la paleta de colores y colocando el mobiliario que entiende. La iluminación, pues diciendo, esta es la que... Y entonces vas viendo los resultados en vivo y muy colaborativo entre todos los intervinientes. Al final, por supuesto, es el arquitecto el que dice, esto me gusta más o esto me gusta menos, ¿no? Pero esa plataforma de realidad virtual, pero que parece que casi lo estás tocando, es algo espectacular. Ahora no me acuerdo exactamente del dato, pero la cantidad de dinero que ha ahorrado en tiempo de desarrollo y en todo ha sido brutal. Y entonces es una plataforma que ya está enganchando por supuesto, a las arquitecturas grandes que tienen proyectos muy grandes, y con el paso del tiempo, como pasa con todas estas tecnologías, ya lo sabes tú, Joaquín, Sí. tarde o temprano se irá abaratando, irá cayendo, irá bajando y nos irá tocando a todos. Las empresas de iluminación y del sector eléctrico allí ya han participado. Ya ha participado una empresa fabricante
de iluminación. Con lo cual, es una vía que está ya, es una realidad, porque ya es una realidad que no se puede perder de vista, porque la empresa que quiera participar en estos proyectos va a tener que estar al cabo de esta información, ¿no? Es un campo totalmente impresionante, porque tú lo ves y dices, ostras, es que puedo meter, voy a quitar el 4000K y voy a poner el 3000K. Y de repente hay un mensaje del interior designer que te dice, oye, no, pon el 2700 que esto no pega con esto. Y el arquitecto te dice, ¿sabes? Es colaborativo e interactivo y bueno, espectacular. Y poder Te verlo dejo el todo nombre de la empresa, en virtual. búscalo en YouTube. Me parece que se hizo un reportaje bastante interesante sobre esto y el futuro de la prescripción camina por ahí. Va por ahí, ¿no? Hombre, Va por ahí. tiene sentido bueno, todos o casi todos hemos visto alguna vez un videojuego o sabemos cómo funciona y al final es lo que tú comentas. Hemos ido por el interior de un edificio y tienes tus elementos constructivos, tienes tus materiales, tienes tus cosas. Si a eso se le dan propiedades físicas y te permite que los diferentes especialistas puedan interactuar y puedan decir, oye, pues aquí va este sistema que mide tanto, que tiene estas texturas, estos colores, esta forma, es lo que tú comentas. Si además te puede calcular y decir, oye, pues mira, esto es apto, esto no es apto, y poder englobarlo todo en un conjunto, claro, al final estás viendo el proyecto en una realidad virtual que va a ser prácticamente idéntico a cuando se lleve a ejecución. Y la verdad que sí, que eso suena interesante y yo también creo que el futuro de la prescripción en la construcción va por ahí. Y claro, no se te escapa que haciéndolo de esa manera ya no importa dónde estés ubicado. Tú puedes competir en el mundo. Esto de decir, no, el arquitecto de la vieja escuela que dice, no, yo prefiero hablar con este de aquí que está aquí al lado mío y si esto, no sé qué. Da igual, tú puedes acceder y competir en un proyecto que el arquitecto o el ingeniero o quien sea esté ubicado en Moscú, en París, en Londres, porque al final no necesitas más que una conexión wifi y está dentro de la plataforma. Sí. Con lo cual la competencia es global. Sí. Y eso se resume a mayor competencia, pero también mayor competitividad. Es decir, el que es bueno va a tener mayor cuota de mercado y el que no lo hace bien, pues lógicamente se irá quedando con menor cuota de mercado porque siempre podrá llegar un coreano y hacer un proyecto allí en Almendralejo, ¿no? Claro, este es un punto que el participar en eso exige inversiones, porque lo exige, ¿no? Y a la siempre entre que se acomodó al LED y luego al no sé qué, ahora a los controles, ahora al daylight, ahora no sé qué, está continuamente la industria de iluminación continuamente invirtiendo con periodos de maduración un poco más largos, ¿no? Pero es que esto está pasando ya, entonces el tenerlo en cartera tiene que estar, ¿sabes? Porque si no, a la industria la cogerá con el pie cambiado y solo los que hayan podido incorporarse a ese mundo serán los que tendrán acceso a todo esto. Pues sí. Sí, luego ya tendrán que incluir alguna política restrictiva o proteccionista para eso. Yeah. Yeah. Bueno, Santiago, pues pasaríamos. Yo creo que hemos hecho un resumen bastante amplio de cómo es el sector eléctrico en Reino Unido, cómo trabaja la distribución, cómo hay que trabajar la prescripción, cómo es la relación con lo que tú comentas, ¿no? Cómo es el trabajo de esa prescripción con las arquitecturas. Que hago un inciso. Lo que tú has comentado, yo lo viví la primera vez hace unos 4 o 5 años en Noruega. Y fue tal cual tú lo has dicho. Nosotros fuimos a una reunión y antes de entrar ya teníamos claro lo que se iba a hablar en cada franja horaria, sobre qué tema y quién iba a hablar. Y eso nos lo había preparado el cliente, nos había preparado qué temas se iban a tratar, qué persona responsable iba a tratar cada tema
y en qué momento se podía hablar. Y todo esto se hizo mientras que tomábamos el almuerzo. Y yo salí de allí diciendo, esto es eficiencia. Y bueno, ya me encontré varios Tesla en la puerta y dije, mira, digo, nos sacan algún año de diferencia. Sí, sí. Bueno, el tiempo al final, la valoración del tiempo fuera de España es distinto. Tenemos diferente percepción del tiempo. Y bueno, eso, el estar organizado ahorra siempre mucho tiempo. Pues sí. Vale, Santi, pues habiendo visto todas las preguntas, eh, pasaremos a la última, que además la hemos dejado aquí como de forma especial. Hemos hablado mucho sobre cómo hay que hacer las cosas si queremos ir a Reino Unido a trabajar, si queremos introducir una marca, si queremos expandirnos, cómo hay que realizarlo. Y para concluir la tertulia, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo es la percepción de los ingleses en general sobre la industria española? Bueno, yo se percibe la industria española, está muy bien valorada. En Inglaterra la industria eléctrica española está fenomenalmente valorada, sobre todo en términos de muy buen diseño, unos precios muy, muy, muy ajustados y una apuesta comercial en plazos de entrega muy, muy competitiva. O sea, la verdad es que los ingleses, o sea, valoran muy bien valorados a lo que es la industria española en global. Pero bueno, como te he explicado antes, digamos que el mercado inglés tiene como dos patas, ¿no? Uno, por supuesto, es el mercado interno inglés, que es un mercado pues como puede ser el alemán o el francés o el español, con más tamaño, menos tamaño, lo que sea. Por darte un dato, el mercado del LED interno en Inglaterra es de aproximadamente 2.500 millones. Yo creo que España está en 1.300, una cosa así. Bueno, Fíjate. más o menos. Pero es igual, puede ser como el alemán o lo que sea. El mercado interno es uno. Y el otro está este mercado de exportación donde participas en proyectos que no son para el Reino Unido. Que para participar en esos proyectos de fuera, de esos grandes proyectos o medianos proyectos de fuera, también tienes que haber demostrado que has hecho algo dentro, ¿no? Entonces, el mercado inglés se asombra de por qué la industria española lo hace bien para, para el mercado interno inglés y, sin embargo, todo lo que es exportación de proyecto y esto está dominado por los fabricantes centroeuropeos e italianos. La industria española está participando muy poco en esa parte del mercado y está participando poco, sorprendentemente, desde hace tiempo. De ahí también las diferencias de tamaño que está habiendo entre las empresas españolas y las empresas italianas o centroeuropeas, que cada día están ganando tamaño, mientras que las españolas siguen muy, digamos, un crecimiento vegetativo de mercado, pero muy estable. O sea, son empresas probablemente las mayores de España, quitando probablemente el SC4, que sea a nivel de facturación la más grande. El resto de las empresas son empresas de 20, 25, 28 millones de euros. Digamos, es el tamaño de la empresa tipo medio española, cuando los de fuera son más, ¿no? Y claro, el mercado inglés se sorprende, dice, ¿cómo no? Y dices, bueno, pues no porque hay una diferente manera de trabajar de estas empresas centroeuropeas e italianas fundamentalmente a las empresas españolas. Son empresas que desde hace muchísimos años han invertido muchísimo en marketing, todas tienen su empresa con apellido UK basada en Londres, con equipos técnicos locales y equipos comerciales locales.
y llevan muchísimos años invirtiendo y por eso forman parte de ese selecto grupo de empresas que están participando en eso. Pero yo, a la gente que siempre me dice lo mismo, oye, ¿cómo con este diseño, con esta cosa que tenéis, cómo no? ¿Cómo no? Y digo, bueno, probablemente sea una cuestión de tiempo, ¿no? Y que las personas que estamos aquí tiremos de la industria un poco para decir, oye, que es que se puede hacer, ¿sabes? Se puede hacer. Es un camino que se puede explorar. Pero bueno, ya te digo, por repetir, en general la valoración del mercado interno es fantástica a nivel de ejecución, sobre todo. La marca España se valora en Reino Unido. Sí, sí, se valora el diseño en general, la seriedad de las empresas también. Quiero decir que el inglés confía enseguida en una empresa española a la hora de comprar. Aquí se lleva mucho también muchas veces lo que es el pago por adelantado y todas estas cosas. No tienen ningún problema, confían plenamente en la industria española, no solo a nivel de calidad posterior, sino a nivel previo comercial. Ningún problema, vamos. Y de servicio postventa, de atención técnica. Servicio postventa, etcétera, etcétera. Tienen, vamos, está muy bien valorada y miran con sorpresa esa otra parte de que la industria española no sea capaz de competir en este otro lado con centroeuropeos e italianos. Esa sería la tarea pendiente, ¿no? Ahí es donde tenemos que apretar. Ahí es donde tenemos que apretar. Ahí tenemos que apretar. Eso es. Bueno, Santiago, pues llegamos al final de la entrevista. La verdad bueno. que ha sido una entrevista muy, muy interesante. Yo creo que a todas las empresas, todas aquellas empresas que estén pensando en, oye, ¿qué tengo que hacer yo para irme a Reino Unido y empezar a trabajar allí? Pues que no tengan miedo por el Brexit, que sepan que el inglés es bastante diferente cómo se trabaja a cómo se trabaja en España, por ejemplo, en países árabes o en Marruecos o en Sudamérica. Que sepan bueno, que hay tanto un mercado interno súper potente que está, bueno, pues como tú dices, ¿no? En estado vegetativo de crecimiento, y luego hay un mercado súper potencial externo con el tema de otros países de habla inglesa como Canadá, Australia, Japón, India, etcétera. Y bueno, pues animarles a que sumen esfuerzos con la exportación, que para España tiene que ser muy importante. Hoy el mundo, Joaquín, si ya antes era pequeño, hoy en día con todas las comunicaciones es nada. O sea, tú y yo estamos ahora a esta comunicación yo en Londres, tú probablemente en Murcia estás. Sí, en Murcia. En Murcia hemos estado el rato charlando. El mundo, si antes era pequeño, ahora es nada. Entonces, España no es más que una provincia más de un mundo y hay que tener presencia en cuantas más provincias mejor, ¿no? Entonces cada una tiene su especialidad y bueno, hay que tratar de acomodarse a ella y ya está, ¿eh? Eso es. Bueno, Santiago, pues espero que nos podamos ver pronto, ya sea por Londres o por aquí, por esta zona. Y nada, darte las gracias por haber estado hoy con nosotros. Seguro que esta tertulia va a generar interés. Y nada, seguimos en contacto. Bueno, Joaquín, muchas gracias a ti por haberte acordado de mí y hacerme partícipe de esta labor que estás haciendo, que repito, te animo a ella porque es muy importante el expandir la cultura técnica sobre la iluminación y el intercambio de opiniones y de diferentes personas que intervenimos en el sector. Al final tiene que ser bien para todos y bien para la industria, que entre todos debemos de llevarla cada día a mejores posiciones. Desde luego que sí. Pues nosotros por nuestra parte seguiremos ahí trabajando y te aseguro que no vamos a parar. Muy bien, Joaquín. Pues un abrazo muy grande Un abrazo. y seguro que nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao. Eso es. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.